pone de acuerdo con el contador del SAT. Por ejemplo, dicen, no es deducible. No, para mí sí es deducible. No, el IVA no es acreditable. No, no es ingreso. No, sí es ingreso. Al margen de cómo acompañen o qué documentación acompañen a esa defensa, jurídicamente el abogado, desde mi muy particular punto de vista, puede hacer valer el siguiente razonamiento. Puede decir que en atención al principio promine y proactione, que en palabras sencillas y en humilde castellano es que la interpretación de la ley debe de ser la más favorable al ser humano. Inclusive debemos de hacer valer aquel principio del indubio pro reo, ¿sí? Porque al final el juez que va a dilucidar en materia administrativa se va a apoyar de peritajes, de opiniones de terceros, pero aún así él tiene libre albedrío para ajustarse a esa postura o a ese peritaje, pero hagamos valer este principio que les estoy platicando, el cual tiene su naturaleza y su esencia en la materia penal. Entonces yo recomendaría a mis amigos abogados que también hagan valer esta serie de razonamientos cuando estén defendiendo asuntos que tengan que ver con la defensa fiscal. Fíjense nada más, apúntenle por favor. La tesis jurisprudencial es la 100 del 2006 del Pleno. No, esa no viene ahí. No, ni la busquen. Esa tienen que depositarla a mi cuenta para que se las mande. Este es el valor agregado. No es... Apúntenle. Es la tesis jurisprudencial número 100, diagonal del 2006. ¿Perdón? No, sí viene. Seguramente viene en el disco, es que a Miguel les imprimió unas nada más. Pero todo eso viene en su disco, ¿eh? Ok, seguimos con esto. Fíjense lo que dice, y ustedes juzguenme. Dice, bueno, tengo aquí algún abogado. ¿Usted? Perfecto. ¿Alguien más? Bueno. Licenciada, si no está usted de acuerdo conmigo, me dice por favor. Tipicidad. El principio relativo, normalmente referido a la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa, clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción. Supone en todo caso la presencia de una lex certa que permite predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador puede concretar su alcance y su significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de esta en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de razón. En palabras sencillas, si por ahí sale alguien y le dice, no, eso es derecho penal, eso no aplica al fiscal o al administrativo, ponte a estudiar, papá. ¿Sale? Ahí está. ¿Les parece? Entonces, ¿puedo hacer valer el principio indubio pro reo en materia fiscal? Por supuesto que sí. ¿Sale? Digo, nada más de ahí, y eso que estamos empezando con un par de agravios, ¿va? Ok.
Entonces continuamos. Ahora vamos a ver qué dice este principio promine. El principio promine, incorporado en múltiples tratados internacionales, por eso pongo tesis de tratados, es un criterio que le dije hace rato, hermenéutico. Nos encontramos con esto de la hermenéutica, que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos. Les dije hace rato, la defensa debe ser sobre la base de derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre. Señoritas, señoras, a ustedes no, ¿eh? No, no es cierto. Ok. Por virtud del cual debe estarse siempre a favor del hombre, e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos, y por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. ¿Vamos bien con las ideas que trato de aportarles para construir nuevos conceptos de defensa? Ok. Ok, pero ¿qué creen? Le vamos a decir al Tribunal Fiscal, pero este principio, aun cuando es tesis, es de aplicación obligatoria. Pero ¿cómo le vamos a hacer manita de cochino a la autoridad? Pues le vamos a hacer manita de cochino invocando tratados internacionales que México se comprometió a respetar bajo el principio consuetudinario de derecho internacional, pacta sunt servanda, que significa que los pactos se hacen para cumplirse. Entonces yo dije a una mujer cuando me casé, hice una cosa de esas, le digo. Apenas ahora me vine a dar cuenta. Pero bueno, entonces regreso a este punto. México incurre en responsabilidad internacional. La Corte se acaba de aventar hace días un boletazo para dilucidar si las recomendaciones internacionales son obligatorias. Llegó a la conclusión que las sentencias de organismos internacionales deben de ser observadas por el país conforme a los principios o al principio de convencionalidad, que es adoptar las posturas, y conforme a este principio que les platico. Y vean lo que dice: el principio promine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de los derechos protegidos, y por el contrario a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Punto, hago un espacio. Entonces, ¿qué les parece que hagamos el siguiente concepto de violación? El siguiente agravio. Violación al 16 constitucional. Se aparta de toda legalidad del procedimiento de la autoridad fiscal. Al mismo tiempo se viola el 133 de la norma fundamental que habla de los tratados. Asimismo, se viola el principio que les acabo de decir, el pacta sunt servanda, y entre otras cosas se viola también el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Ya habían hecho un agravio así? Bueno, empiecen a fumarlas y hay que hacerlas así. Se van a acordar de mí. Hace 2-3 años diserté en defensa fiscal y lo dije, y al poco tiempo empezaron a salir sentencias en ese sentido. Ahí está, no es nada de otro mundo. Es solo ver la defensa fiscal con un enfoque diferente. Ok. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria. Bueno, ahí están las ideas, pasamos a otra cosa. Ahora fíjense nada más, México es parte de 9 instrumentos básicos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos, y reconoce la competencia de sus órganos de supervisión. Y ahí está nada más para que nos ilustremos un poquito, ¿sale? Ok, vamos con otro tema. Derechos fundamentales y garantías individuales. ¿Alguien por accidente ya leyó las reformas a la norma fundamental, a la Constitución, abogada? Bueno, pues ya en su artículo primero ya se reconocen los derechos humanos. Cambia hasta el nombre del capítulo.
de las garantías individuales, ya se reconocen los derechos humanos. Y esto es importante porque esto nos va a permear o a sentar la base sobre la cual habremos de insistir. Derecho a la privacidad, dice, derechos fundamentales y garantías individuales. Dice, las órdenes de visita domiciliaria violan la garantía de inviolabilidad de domicilio y el derecho fundamental a no ser objeto de injerencias abusivas o arbitrarias en el domicilio o vida privada, toda vez que permiten a los visitadores el acceso ilimitado a todas las instalaciones toda vez que permiten a los visitadores el acceso ilimitado a todas las instalaciones de los contribuyentes sin ceñirse únicamente a la revisión de la contabilidad o a la inspección del lugar donde se encuentre esta, sin establecer qué se busca o qué fin o objeto tiene el acceder a todo espacio físico. ¿Ok? Ya quedamos que la Constitución tutela derechos fundamentales. Vamos a ver qué dice esta tesis. Derecho a la privacidad o intimidad está protegido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política. Dicho numeral establece en general la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada, personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución establece para las autoridades. ¿Y cuántas veces se soporta en un domicilio fiscal por un año una visita domiciliaria ilegal, inconstitucional y violatoria de derechos públicos subjetivos? Mi primera recomendación: si es un cliente de la casa, ustedes ya saben cómo se encuentra. Si es un cliente nuevo, no sabe si trae basura, apócrifos, mentiras, cosas que meten a la cárcel a la gente. Y no hay que tenerle miedo a las palabras, hay que decir las cosas como son. Acabo de asesorar a un cliente en la Ciudad de México y resulta que sus contadores le habían hecho un poema con la contabilidad, todo cuadrado, comprobantes fiscales, y de repente le digo, oyes, ¿ya vas a entregar la información? Una pregunta nada más. ¿La información que estás presentando coincide con tus conciliaciones bancarias? La parte medular para mí, el estado de cuentas, es la